Terribles noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Es casi seguro que la presión política obligará a Washington a reforzar el programa de seguridad social antes de que el programa de red enfrente controles mensuales reducidos tan pronto como sea el año 2033. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo? ¿Se movilizarán los legisladores en los próximos años o esperarán hasta el proverbial último minuto? ¿Pagarán mayores costos debido a esta demora? Todo esto antes de llegar a un simple compromiso. La mala noticia para los destinatarios es que la historia, más que segura, sea repetida. Y no por hablar de la retórica de la campaña electoral 2024, lo cual sugiere que esta postergación pueda prevalecer, sino que la próxima lucha por la seguridad social podría volver a ser la del año 1983. Washington ha hecho 2 intentos de reforma en los últimos años. Uno ha sido bajo George Bush y otro bajo Barack Obama. Pero ambos se quedaron cortos. Eso ha llevado a algunos a mirar más atrás, en busca de lecciones sobre cómo podría desarrollarse este enfrentamiento que se avecina. Quizás la compasión histórica más adecuada sea lo que ocurrió en el año 1983. Esa fue la última vez en la cual los legisladores implementaron con éxito reformas a gran escala para evitar la insolvencia del programa. Lo que también es notable acerca de ese acuerdo, que es de la era de Reagan, es que apenas se concretó a tiempo. En julio de aquel año se avecinaban cheques reducidos. El pacto se convirtió en ley en el mes de abril. El año 1983 fue una crisis, tal vez una que nos enseña una lección del episodio, que parece ser necesaria una crisis antes de que se haga algo. Ante todo esto tenemos a Jason Fitchner, economista jefe del Centro de Política Bipartidista, el cual también trabajó anteriormente en la Administración del Seguro Social y también en el Capitol Hill. Ahora está tratando de presionar a los legisladores para que actúen, señalando que una acción demorada hace más que aumentar la preocupación entre los participantes del programa. También hace que sea más difícil poder resolver el problema. Los retrasos en Washington ya han eliminado lo que él considera como las opciones únicas, quedando por delante un desafío aún mayor. Afirma que se empieza a ver esto como un rompecabezas, y es más que probable que se necesiten múltiples píldoras difíciles como parte de cualquier resolución final. Un análisis hecho por Brookings en el año 2023 señaló que los cambios necesarios para corregir el sistema en las próximas décadas ya son al menos el doble de lo que enfrentaron los legisladores en el año 1983. Un informe reciente de los administradores de la Seguridad Social también subrayó las implacables matemáticas de los años venideros. Para el año 2033, es posible que la Seguridad Social solo pueda pagar el 79% de los beneficios a las personas mayores, a menos que los legisladores actúen hoy. Los legisladores tal vez puedan utilizar una maniobra y retrasar las cosas hasta el año 2035, pero hay muy pocas opciones después de eso. Para poder entrar un poco en contexto, debemos saber lo que sucedió en 1983 y el papel que tuvo Biden. Estados Unidos se encontraba en una situación similar hace aproximadamente 40 años. Como ahora, muchos en Washington, a finales de los años 1970 y principios de los 80, vieron el problema de la insolvencia como una anticipación. Fue prominente en la campaña de 1980, luego, pues, de que Ronald Reagan haya asumido el cargo. El tema estuvo directamente sobre el escritorio de su jefe de gabinete, en aquel entonces James Baker. Una biografía reciente de Baker descubrió cómo en 1981, incluso con la insolvencia a tan solo unos años de distancia, la primera orden del día fue otra ronda de política arriesgada. El primer paso clave
tal y como lo relata Peter Baker y Susan Glazer. Era un plan de la Casa Blanca de David Stockman, director de presupuesto de Reagan. Stockman propuso hacer que el programa fuera solvente mediante el método de recortes, uno muy preferido por parte del Partido Republicano, identificando reducciones de $100,000 millones. Prácticamente habría reducido significativamente los beneficios. Pues sin duda alguna, eso fracasó rápidamente. Mientras los demócratas atacaban el plan e incluso los republicanos abandonaban a Reagan en esta cuestión. Fue tan solo entonces, en diciembre de 1981, cuando Reagan creó una Comisión Nacional para las Reformas de Seguridad Social. Alan Greenspan, quien más adelante en esa década se convirtió en presidente de la Reserva Federal, fue elegido para encabezar esta comisión. Al grupo se le encomendó la tarea de estudiar el tema durante un año, lo que convenientemente dejó el tema en un segundo plano, hasta luego de las elecciones de 1982. En 1983, la cuestión era inevitable. La Comisión Greenspan terminó su trabajo. Muchas de las negociaciones finales tuvieron lugar en la casa de Baker y elaboró un plan, el cual fue aprobado por el Congreso y por Reagan, lo cual lo convirtió en ley el 20 de abril de 1983. Esta legislación reformó el programa y evitó la insolvencia aumentando la tasa de impuestos sobre la nómina, sometiendo los beneficios a impuestos sobre la renta y al mismo tiempo aumentando gradualmente la edad de jubilación. Y es que Joe Biden también participó en el debate como un joven senador de Delaware, el cual ayudó a aprobar este paquete. Biden discutió la experiencia en una aparición que tuvo en una entrevista en el año 2007, en el cual contó que el senador de Kansas, Robert Dole, dijo a los legisladores, después de que llegaron a un acuerdo sobre esta cuestión políticamente explosiva del aumento gradual de la edad de jubilación, donde afirma que Dole instó a los negociadores a que cuando los oponentes nos ataquen en este punto, todos deberíamos permanecer juntos, prácticamente comparándolo con subirse a un barco tambaleante. Y es que ese es el tipo de liderazgo que se necesita. En aquel momento, esas fueron las palabras de Biden. La pregunta es si es que ese tipo de liderazgo está presente ahora por parte de Biden o de Donald Trump. Biden pasó décadas considerando ideas que los críticos llaman como recortes de beneficios, desde aumentar la edad de jubilación hasta pruebas de recursos, pero prácticamente las ha eliminado notablemente en este año 2024. Mientras tanto, Donald Trump, el cual flotó brevemente antes de dar marcha atrás la idea de recortar el programa de prestaciones sociales. En cualquier caso, ambos candidatos en este año 2024 están ahora de acuerdo en que cualquier recorte de beneficios queda totalmente descartado. Es más, es un hecho el cual lleva a figuras como son Jason Fitchner a ser escépticos sobre cualquier perspectiva inmediata de negociaciones de amplio alcance que son necesarias para abordar el problema. Dijo que alguna vez fue cautelosamente optimista de que Biden podría abordar el problema, pero ahora el presidente puede ser solo otro político que patea la lata en el futuro, y el expresidente Donald Trump está haciendo exactamente lo mismo. La conclusión es que es posible que falten al menos 5 años para llegar a tener una conversación sobre este tema. Washington también ha intentado reformar el programa 2 veces en la historia más reciente, las cuales igual fracasó en ambas ocasiones. George Bush hizo la privatización parcial del programa en una máxima prioridad en el año 2005, pero en aquel momento se topó con un muro de oposiciones. Los demócratas se opusieron desde el principio y los republicanos finalmente retrocedieron. Muchos rechazaron el concepto de que los beneficios de jubilación estén sujetos a los caprichos del mercado de valores y también señalaron que la idea podría no ayudar a la insolvencia que se está avecinando. Ese esfuerzo infructuoso surgió recientemente sobre el seguro social en Washington. Andrew Biggs, que vio de cerca el esfuerzo mientras trabajaba en el Consejo Económico Nacional de Bush, reflexionó que una de las lecciones de las reformas de Bush, que ahora se puede ver, es que no se tienen estas oportunidades muy a menudo.
Washington intentó nuevamente en el año 2011, durante las negociaciones de la era de Obama, lograr un gran acuerdo para restablecer la trayectoria fiscal de la nación. Pues Joe Biden, en aquel entonces vicepresidente, ocupó un lugar central como persona clave de la administración en estas conversaciones con el entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Ese esfuerzo también fracasó, en gran parte debido a la oposición del Partido Republicano a los aumentos de impuestos, pero no antes de que Biden y el lado demócrata de la mesa plantearan posibles recortes de beneficios en forma de recortes más pequeños, que son los ajustes por costo de vida que estaban en la mesa. Y como recientemente, en el último evento del 2018, Biden parecía abierto a una combinación de soluciones para apuntalar el programa, que eran aumento de impuestos y recortes de beneficios. En breves comentarios, en aquel año, se centraron en gran medida en los aumentos de impuestos, ya que Biden pareció invocar estas ideas de la prueba de recursos, que es prácticamente una disminución de los beneficios para los ricos con el fin de ahorrar dinero, al decirle a la audiencia que no sabe mucho de personas en la décima parte superior del 1% o el 1% superior que dependen del seguro social cuando se jubilan. Pero bueno, estamos ahora apenas unos años, luego de que Biden dice que los recortes de beneficios son imposibles, y se ha mostrado muy ansioso por presionar a los republicanos sobre el tema, prácticamente acusando casi todas las semanas de que los republicanos recortarán el programa a medida que la campaña del 2024 se va calentando.